En pantalla tengo un circuito conocido como el amplificador sumador. Este circuito nos permite sumar diferentes tipos de señales y obtener un resultado combinado. En este momento estoy usando este circuito para sumar dos señales senoidales de amplitud y frecuencia distinta para obtener un resultado combinado. Miren, estoy utilizando una fuente simétrica, un generador de señales con dos canales y estoy viendo los resultados en el osciloscopio. En este video vamos a ver todo el funcionamiento de este circuito desde el punto de vista práctico con equipo de laboratorio. Muy bien, lo primero que vamos a ver es ir al simulador para ver qué es lo que tenemos conectado. Esto que tengo aquí es el circuito que tengo armado físicamente. En este video vamos a ver todo lo que es la práctica, porque la teoría ya la vimos en un video anterior que yo te voy a dejar aquí en la descripción de este video. Muy bien, ¿para qué sirve este circuito? Este circuito lo que nos permite es, por ejemplo, sumar dos señales de entrada distintas y obtener el resultado en la salida. Yo te voy a mostrar un ejemplo. Voy a configurar una primera señal con una amplitud de 2 volts a 1 kHz. Es una señal senoidal. Luego voy a obtener una segunda señal también de entrada. Esta va a ser de medio volt pero a 10 kHz. Y vamos a ver lo que obtenemos en la salida. Yo voy a simular y quiero que observes. En la parte amarilla tengo la primera señal de 2 volts a 1 kHz. Esta señal sería en nuestro circuito la frecuencia fundamental. Luego a esta señal yo lo que quiero es sumarle una segunda señal, que sería esta en color azul. Una señal de amplitud más baja pero de mayor frecuencia. Y luego, ¿qué es lo que quiero obtener en la salida? Lo que quiero obtener en la salida es esta señal en color rojo. Si tú observas, es una señal que es la combinación de las dos señales de entrada. La amarilla y la azul se combinan para obtener una señal compuesta, que es esta parte de la parte roja. Si tú observas, la señal roja es exactamente la suma de estas dos señales. ¿Cómo funciona el circuito? Lo que hace el circuito es en cada instante del tiempo, toma por ejemplo este valor de la señal amarilla, lo suma con el valor de la señal azul y me da el valor de la señal roja, solamente que invertido. Si tú puedes observar aquí, la señal amarilla, que es la frecuencia fundamental, y la señal roja son señales espejo. ¿Qué quiere decir? Que mientras la amarilla baja, la roja sube, y mientras la roja sube, la amarilla baja. Eso es porque nuestro amplificador es inversor. Eso lo podemos ver en la fórmula de este circuito que yo te voy a poner aquí en la pantalla. Aquí se observa claramente que el voltaje de salida de este circuito es igual a la suma de las entradas multiplicado por la resistencia de salida con signo negativo. Esa es la salida. Ahora, con esa fórmula yo puedo calcular, por ejemplo, la salida que me va a dar este circuito. Yo tengo las resistencias de entrada todas iguales a 10 kilo ohms. Entonces, mi salida, cuando el potenciómetro sea igual a 0, va a ser igual a la suma de las entradas por menos 1. Ok, ese sería el valor mínimo de la salida. Luego, cuando este potenciómetro de 10 kilo ohms yo lo subo al máximo, la resistencia de salida sería de 60. Por lo tanto, sería 6 veces mayor. Entonces, el voltaje de salida máximo sería de menos 6 veces. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo suba el potenciómetro a su máximo, el voltaje de salida tiene que ser 6 veces mayor que la entrada. Va a haber una amplificación de 6, pero el signo de la señal va a ser invertido. ¿Sale? Perfecto. Las señales de entrada yo las voy a conectar de la siguiente manera. Las dos vienen del osciloscopio. A través de una resistencia, que en este caso es de 10 kilo ohms, yo las voy a conectar todas a la entrada inversora. En este caso yo estoy utilizando dos señales de entrada, pero yo puedo incluir 4, 5, 6, 8 señales distintas. Esas señales yo las voy a
conectar con esta resistencia de entrada a la entrada inversora. La entrada no inversora, aquí se observa que está conectada a la referencia, a tierra o a masa, como le gustes llamar. Luego el amplificador operacional se conecta a voltaje positivo y voltaje negativo con una fuente simétrica de alimentación. Luego aquí, estas resistencias de aquí me dan el factor de ganancia o de amplificación. Yo tengo una resistencia de 10 kilo ohms en serie con un potenciómetro de 50 kilo ohms. Ya hicimos los cálculos y vemos que cuando el potenciómetro esté en 0, la ganancia va a ser de -1. Cuando el potenciómetro esté en el máximo, la ganancia va a ser de -6. ¿Sale? Ahora la salida yo la voy a obtener aquí en la conexión 6 del circuito, en la salida del amplificador operacional. Yo esa salida la voy a medir con un osciloscopio. Aquí tengo la fuente simétrica que me tiene que dar más 12 volts, menos 12 volts y un punto de GND o tierra. Y tengo un osciloscopio en el que voy a ver las dos señales, mira. Señal de entrada 1, señal de entrada 2 y voltaje de salida. Perfecto. Entonces, todo esto exactamente como lo tengo aquí en este diagrama, lo tengo yo conectado en la realidad para que tú lo veas en la práctica. Te lo voy a mostrar paso a paso. Lo primero que tenemos es esa fuente simétrica. Esa fuente simétrica me da el voltaje que yo necesito. El cable amarillo tiene más 12 volts. Cable negro es tierra. Cable gris es menos 12 volts. Esos voltajes se alimentan aquí a mi circuito. Aquí se puede ver. Luego, lo siguiente que necesito son señales de entrada. Esas las obtengo del generador de funciones. Déjame te las muestro. El canal 1 tiene una frecuencia de 1 kHz y un voltaje pico a pico de 2 volts, así como en el simulador. Luego voy a cambiar al canal 2. El canal 2 tiene una frecuencia de 10 kHz y una amplitud de medio volt, igual que en el simulador. La forma de onda yo la establezco aquí. En este caso es senoidal. Y tengo activadas las dos señales del osciloscopio. Esas señales yo las tengo que conectar en mi circuito a través de esos conectores. Aquí se ve cómo las llevo desde el generador de funciones hasta mi circuito. Luego te voy a mostrar las resistencias de entrada que deben de llevar las señales del generador de funciones para ingresarlas en el protoboard. Aquí están, mira. Señal de entrada 1 con su resistencia de 10 kilo ohms y señal de entrada 2 con su resistencia de 10 kilo ohms. Resistencia 1, resistencia 2 de 10 kilo ohms. Esas señales van a entrar todas a la entrada inversora de mi circuito. Este es mi circuito amplificador operacional. Van a entrar aquí a la patilla 2. Luego, de la patilla 2 vamos a salir con una resistencia de 10 kilo ohms y con este potenciómetro en serie para formar el lazo de retroalimentación. Por último, este circuito está conectado aquí a voltaje negativo y voltaje positivo de la fuente simétrica, y eso es el circuito. Luego, para yo medir las señales, tengo aquí este cable blanco a la punta de un osciloscopio. Con ese voy a medir las entradas. En este osciloscopio físico yo nada más tengo 2 canales. En el simulador tenía 4, pero este osciloscopio nada más tiene 2 canales. Entonces voy a tener que usar la misma punta para medir las 2 señales de entrada. Luego tengo otro cable con esta otra punta para medir la salida. Este viene de la salida, este viene para las entradas y esta es la referencia de tierra que tengo conectada aquí a la tierra del circuito. Listo. Déjame te muestro solamente el osciloscopio. Ese es el osciloscopio que voy a estar utilizando para la práctica. Es un osciloscopio digital que tiene 2 canales de entrada. Si tuviera 4 canales te podría mostrar todas las señales, pero este nada más tiene 2. Y ese osciloscopio me va a estar enviando la señal en tiempo real a la computadora, que es la que has estado viendo durante todo el video. Esta señal de aquí es la que me está enviando el osciloscopio. En color rojo la entrada, en color azul la salida. Ahora vamos a analizar la entrada. Mira, lo primero que yo voy a hacer es mostrarte las señales que entran en el osciloscopio.
te voy a mostrar las señales de entrada del generador. Vemos aquí en color rojo la primera señal que yo te comentaba que era la frecuencia fundamental. Esa va a ser la primera señal que vamos a sumar. Luego voy a mover el circuito para mostrarte la segunda señal. Ahí la puedo observar también en color rojo. Esas dos señales son las que yo voy a sumar. Ya vimos que la otra era de mayor amplitud pero menor frecuencia. Y esta tiene más frecuencia pero es más pequeña en amplitud. Si yo la sumo, el resultado que obtengo es el que tengo aquí en color azul. Si ves, se suman las dos señales, la forma. Esta señal tiene la frecuencia fundamental y se le suma esta pequeña señal roja para obtener esa frecuencia, esa señal compuesta. Eso es lo que yo quería obtener en la práctica, porque así armé todo en el simulador. Cuando tú armas todo el circuito y está todo correcto, te debe dar idéntico que en el simulador. Esa es la idea de este circuito. Yo ya sumé exitosamente las dos señales. Ahora, pero la práctica no acaba ahí. Este circuito, aparte de sumar, me permite amplificar, porque es un amplificador. Ahí es donde entra el potenciómetro. Déjame te muestro. Esa suma de señales yo la voy a variar. Ahí, por ejemplo. Ahí con eso yo pude amplificar la señal. Puedo amplificarlo un poco más. Y puedo ajustar el osciloscopio para que la veas. Voy a reducir la señal. Ahí cambié la escala para que tú lo veas. Ahí estoy al mínimo, que es una ganancia de -1. Esa es la suma tal cual de las señales. Pero si le agregamos amplificación, ahí obtenemos el resultado, que es la suma pero amplificada. Es el comportamiento que yo espero de mi circuito. Listo. Como ustedes pueden observar, mi circuito está funcionando correctamente. Si yo observo aquí en los parámetros, puedo observar que el canal B tiene una frecuencia de 1 kHz y el canal A tiene una frecuencia de 10 kHz, porque esas son las señales de entrada. Aquí tengo los resultados de mi circuito y aquí tengo mi circuito práctico armado. Yo puedo sumar igualmente señales distintas, no tienen que ser senoidales. Déjenme, hago esa prueba en la práctica para que ustedes lo vean. Ahí estoy sumando una señal cuadrada con la señal senoidal y ustedes pueden ver ese resultado en la pantalla. Miren cómo a los pulsos cuadráticos se les suma esa señal de entrada. Voy a volver a cambiar a otro tipo de señal. Ahora una señal triangular, igualmente se le suma la segunda señal. Aquí tengo una señal de rampa. Y la señal original. E igualmente puedo hacer lo mismo con la segunda señal. La señal del canal 2 también la voy a variar. Ahí pueden ver una señal compuesta.
Ahí tenemos pequeños pulsos modulados. Y senoidal con triangular. ¿Listo? Perfecto. Por último, podemos hacer algunos comentarios. El circuito, como te comenté, no solamente sirve para sumar dos señales, sino que yo aquí podría estar sumando 4, 5, 10 señales distintas. El factor de amplificación se puede calcular matemáticamente con los valores de las resistencias. Por eso es que nosotros podemos, además de sumar, amplificar. Y la amplificación puede ser exacta. Ahora aquí yo estoy usando la suma para aumentar la señal. Pero eso no tiene que ser así obligatoriamente, sino que yo podría tener una señal de salida que fuera menor a la entrada. O sea, no mayor, sino que también la puedo hacer menor que la entrada. Eso, en vez de multiplicar, me estaría dividiendo. Por ejemplo, que fuera de la mitad o de una cuarta parte, una tercera parte, etc. También las señales, como ustedes vieron, yo las estoy obteniendo todas del mismo instrumento, de un generador de funciones. Pero no tiene que ser así. Yo puedo tener, por ejemplo, distintas fuentes de señal. Unas que vengan del generador de funciones, otras que vengan de un sensor, otra que venga de un software de computadora, etc. Y todas, mientras estén conectadas al mismo punto de tierra, van a funcionar. Luego, la amplificación, yo la estoy utilizando con un potenciómetro, pero también puede ser fija, con una resistencia. El osciloscopio, yo estoy utilizando uno de 2 canales de computadora, pero tú puedes utilizar uno de 4 o 5 de 4 canales, y puede ser de los normales, de los de banco. De hecho son más. Y puedes utilizar, por ejemplo, si tú tienes un osciloscopio de banco, ese te funciona. Y listo. En próximos videos yo voy a mostrar cómo utilizar este amplificador, pero ya en una aplicación práctica industrial. Por ejemplo, se lo voy a conectar a algún PLC, algún sensor o algún equipo de adquisición de datos. Esa va a ser la primera etapa. La primera etapa fue la teoría. Segunda etapa es esta, la práctica. Tercera etapa ya es la utilidad de la industria. Ya agregarle algo de componentes industriales para automatización. Y además, en los próximos videos vamos a continuar con los demás circuitos operacionales para ver cómo funciona.